Bueno, ahora estamos con el ingeniero Franklin Adler y la primera pregunta es, ¿usted cree que estamos planificando adecuadamente el suministro y el uso de los recursos hídricos en la provincia? En absoluto. En realidad una característica de nuestra provincia es la falta de una política hídrica que descansa sobre un falso concepto que casi definió nuestra idiosincrasia. Tradicionalmente en Tucumán se pensó que el agua sobra. Siempre se habló de abundancia. Siempre se habló de abundancia. En algún momento habrá sobrado, me imagino. Usted sabe que el sobrar o faltar Son términos depende relativos. de dos factores. Uno, la cantidad de agua que la naturaleza o el ciclo hidrológico nos da por año. Eso se mide, una cierta cantidad en promedio, con sus fluctuaciones, obviamente, Bien. pero en promedio una cierta cantidad. Pero eso hay que dividirlo en la población. Claro. O sea, entonces, lo que se llama disponibilidad de agua es el cociente entre lo que hay de agua en la naturaleza de esta provincia y la cantidad de habitantes que tenemos. Bien. La cantidad de agua en 50, 100 años no cambia. Habrá fluctuaciones, pero en promedio no cambia. Bien. Pero lo que sí cambia todos los años y en forma creciente es la población. Entonces ese cociente cada vez más pequeño. Sí. Y hay un límite considerado un poco a nivel internacional que son 1000 metros cúbicos por habitante y por año, que es el límite de sustentabilidad de un sistema productivo y de una sociedad. Bien. Por debajo de eso empieza a haber crisis de agua. Tucumán está debajo del límite hace varios años. ¿Y qué deberíamos hacer entonces? A ver, lo que usted nos dice es que dependemos necesariamente de la lluvia, porque no tenemos acuíferos milagrosos. Por supuesto, pero la lluvia no la podemos modificar, no la podemos inventar, no podemos dar orden a Dios que llueva, ¿verdad? Pero ¿cómo la aprovechamos la que tenemos? La que tenemos que aprovechar, la que tenemos es aprovechándola bien, no desperdiciándola. Y una característica de esta provincia es que tras siglos o muchas décadas de creer que en esta provincia el agua sobra, nadie la cuidó. Bien. Nadie se interesó en usarla bien. Por eso vemos tanta falta de obras de infraestructura hidráulica para todos los servicios. Insuficientes obras hidráulicas para abastecimiento de agua potable, insuficientes obras para abastecimiento al agro con el regadío, insuficientes obras para abastecimiento industrial. Entonces llega un momento que todo eso hace crisis y en eso estamos. Ahora, el sistema de consumo de Tucumán es algo también que hay que plantearlo. A ver, individualmente consumimos mucha agua. El campo riega por manto, o sea que utiliza más agua de la que necesitaría para regar. Y la industria no reutiliza el agua. Bueno, son cambios de paradigma precisamente necesarios. para dar una idea de la incidencia que tiene cada uso o cada sector que consume agua, así en forma muy general, el agro, yo llamo el agro aquí en Tucumán básicamente es agricultura, hay algo de ganadería, de agua para ganado, pero no es sumamente importante. La agricultura consume alrededor del 70% del agua que se consume en Tucumán. El agua potable para abastecer a la población, alrededor de un 15%. Y la industria, alrededor de un 10%. Todas las están consumiendo en forma absolutamente ineficiente. El agro, usted acaba de decirlo, riega a manto. No tiene tecnología desarrollada para regar en forma económica, en un sentido de economizar agua. La aspersión, goteo. Para que se dé una idea, una de las principales pérdidas antes de que el agua llegue al campo del productor está en los canales. La mayor parte de los canales que llevan el agua desde los ríos hasta las redes de riego, hasta las propiedades a regar, se pierden en el camino. ¿Por qué? Por falta de revestimiento de los canales. Son canales de tierra antiguos, construidos hace varias décadas, 60, 70, 80 años, que pierden agua por todos lados. En algunas localizaciones, como por ejemplo el sur, la misma Secretaría de Agricultura hace años calculó que entre el dique Los Pizarros, por ejemplo, y la cabecera de riego se perdía el 70% del agua. Es absurdo tener obras para perder el agua ahí. Entonces, más que construir obras nuevas de embalse, que en algún momento va a haber que hacerlo, no cabe duda, hay que usar bien el agua que ya estamos sacando de los ríos. Y la mejor inversión que puede hacerse para el agro es revestir canales.
O sea que, y evitar pérdidas. claro, más que hacer nuevos canales, revestirlo a esto. Y Revestir los que están. Después ver en qué otro lugar se necesitan canales de riego. Exacto. Ahora, por lo que usted me dice, la información que uno conoce es que como está la cota del dique del Cadillal, el de Escava, el agua va a alcanzar para el consumo humano porque tiene prioridades de asignación, pero no va a alcanzar para el campo y para la industria. O sea que vamos a tener productivamente, un futuro más nublado del que tenemos actualmente. Precisamente, con frecuencia los medios de comunicación divulgan la inminente crisis del agua en el abastecimiento a la población. Y no es cierto, porque la población tiene prioridad absoluta, aunque no legalmente, ¿no? Lamentablemente la última ley 7139 omitió directamente el agua potable. Bueno, pero eso es un principio internacional. Además, ningún juez va a ponerle la firma de quitar agua potable a la población para darle a una industria o darle a riego, no cabe duda de eso. O sea, la población tiene una especie de prioridad natural. Sí, sí, es obvio. O sea, para el consumo humano está asegurado. Ahora, pero si no hay para la industria y no hay para el campo, o sea, vamos a tener problemas. Por supuesto. Usted sabe que en el orden de prioridad está la industria. La industria tiene prioridad sobre el agro. Pero deberían ser los industriales y los agricultores los que se preocupen por ese tema. Por ejemplo, el Cadillal que usted acaba de mencionar, de los 150 casi kilómetros de canales que tiene, están revestidos solo 12 de los 12 primeros kilómetros, nada más. Todo el resto del agua se pierde. Me comentaron alguna vez en irrigación que para poder abastecer de agua los ingenios, tienen que mandarle un plus de agua enorme para que les llegue lo necesario. Claro, por el agua que se pierde. Por el agua que se pierde. Ahora, usted me decía recién, en algún momento tendremos que pensar en embalsar más agua, hacer más diques. Porque yo una de las últimas entrevistas que le hice, usted decía, yo no coincido con que hacer un nuevo dique. Me decía usted. ¿Nuevo dique? Ya. Sí. Yo estoy de acuerdo en un nuevo dique más adelante. Más adelante. Por supuesto, todo en su debido tiempo. Ahora, topográficamente la provincia tiene características para hacer nuevos embalses. Pocos. El problema es que Tucumán no es abundante en embalses posibles. ¿Ah, sí? Claro, no tenemos. La naturaleza no nos favoreció. ¿Por qué? Porque para hacer un embalse usted tiene que tener un valle amplio, imagínese, como la Angostura en Tafí del Valle o en el área del Cadillal, para crear lo que se llama un vaso. Sí. Usted ahí tiene un volumen que puede guardar. Y en un punto final, un cierre suficientemente estrecho donde usted construya el dique que sea lo más económico posible para crear ese gran vaso. O sea, tiene la suma de dos cosas: el vaso que la naturaleza le da, el valle donde va a guardar agua, y el cierre donde va a construir el dique. Bien. En Tucumán no abunda. Cuando se habla de Potrero de las Tablas, ¿usted coincide con que es un lugar adecuado para hacer? Sí, pero es chico. Es chiquito. Y para que se den una idea, el volumen que tiene Potrero de las Tablas redondo es 70 hectómetros cúbicos, o sea, 70 millones de metros cúbicos. El Cadillal tiene 300. Claro. O sea, es menos de la cuarta parte del Cadillal. ¿Y el Potrero del Clavillo, que se comparte con Catamarca? Potrero del Clavillo tiene más potencialidad. Porque hay más efluentes, además, ¿no? Hay que... tiene más caudales, son los ríos ricos de la provincia, están en el sur, justamente en la cuenca del Gastón de Medina. Sí. ¿Nuestra cuenca hidrológica es generosa o no? Porque uno ve el Cadillal más todos los efluentes, los ríos que bajan de oeste a este, y cuando uno ve el mapa es como que hay como muchas venas. Sí, si tomamos la cuenca completa, que se llama cuenca Salí Dulce, en realidad correctamente sería Tala, en Salta, Tala, Salí Dulce. Pero como los salteños decidieron no darle importancia a su río Tala, lo desprecian porque es que es medio marginal cuando lo comparan con grandes ríos como el Bermejo que tienen ellos, obviamente. No le dan importancia, entonces nadie habla del río Tala. Hablemos del Salí Dulce. Sí. El Dulce ya está en Santiago y llega a la laguna de Mar Chiquita, en Córdoba. En el conjunto total, la mayor parte del agua que se genera en ese río se genera en Tucumán. Ah, en Tucumán. Claro, porque digamos, la cantidad de agua que aporta el territorio santiagueño al río Dulce es muy exigua. Es muy exigua. La mayor parte se produce en Tucumán. Pero los tucumanos no tenemos derecho a usar todo ese agua. Claro. Es un río que se llama de curso sucesivo, o sea, sucesivas provincias atraviesa el río y por lo tanto hay derechos de agua de cada provincia. Tucumán tiene derecho a usar el 32% del agua, nada más.
por el Tratado del Sal y Dulce del año 1965, ¿verdad? No lo estamos usando totalmente, y nadie lo sabe tampoco, porque los santiagueños, en realidad, no tienen cómo aprovechar tampoco. Ellos tienen sus propios problemas hídricos y no tienen crisis de agua porque nosotros les estamos reteniendo más agua de la debida. Todavía eso no se dio, pero estamos usando menos del 32% y nos estamos peleando por el agua porque no está a tiempo, la estamos contaminando totalmente, con lo cual hacemos prácticamente inutilizable el agua. Y básicamente tenemos una crisis de crecimiento también, porque lo que se dijo en el bloque anterior, de que Tucumán está desperdiciando la oportunidad del bioetanol, el agua juega un rol muy importante en eso. Una de las grandes posibilidades de Tucumán de aumentar la producción de caña para el bioetanol es en el territorio ya sembrado con caña, aumentar la productividad, y eso se logra con riego. Con riego. Hay estudios de la estación experimental que demuestran que regando caña, yendo de lo más simple que es el manto a lo más sofisticado que es el riego por goteo, usted puede aumentar la producción de un 25 a un 50%. Claro. Con la misma tierra, solo usando el agua bien. Claro. ¿Qué es lo que tiene que pensar Tucumán? Porque nosotros somos la provincia más chica con 22.500 kilómetros cuadrados. Exactamente. Tenemos Para sintetizar, ingeniero, lo que usted dice entonces, el agua que tenemos hay que utilizarla más adecuadamente. Al agro, no hacer el riego por manto, los canales que trasladan el agua tienen que ser reconstruidos, mejorados para que no... Revestidos. Para no se pierda tanta agua en el camino. La industria tiene que reutilizar agua, y bueno, también el consumidor, los consumidores tenemos que ser más... Por supuesto, los otros usuarios... El consumo de Tucumán es superior al internacional. Lo que pasa es que esta es una provincia subtropical con veranos muy tórridos donde el ser humano necesita mucha más agua que en otros lados. Lo que pasa es que aquí hay responsabilidades compartidas. Tomemos el ejemplo del agua potable, de las redes de agua potable. Sí. Hay responsabilidades compartidas. Es cierto que el usuario no arregla el cuerito de la canilla, riega sus jardines en forma ilimitada. Sí. Eso es cierto. Pero también es cierto que las redes en las calles pierden cualquier cantidad, claro, porque son obsoletas, porque están deterioradas, porque las redes nuevas se construyen con pésima calidad técnica. Entonces se pierde mucha agua en las redes antes que llegue a los usuarios. Entonces hay responsabilidades compartidas. Por último, ¿cómo ve los tiempos que se vienen? Vio que se habla de 10 años de sequía, que nos vamos a tener problemas. ¿No estamos frente a una sequía diferente a las que hemos tenido en otras épocas? Yo pienso que no. Pero como dijo el contador Carrizo en el bloque anterior, esto no se resuelve en un año. No. Se tiene que tener un plan de largo plazo. En cada uno de los usos, ya sea agua potable, ya sea industria, ya sea agricultura, hay medidas para tomar. En algunas son, por ejemplo, infraestructura, obras. En otras son acciones que tienen que hacer los propios particulares. Los ingenios, por ejemplo, con el programa de reconversión industrial, están comprometidos a hacer reciclado del agua. Esperemos que lo hagan. Y por el lado del agua potable, y hay una sola forma en el mundo, después de eliminar las pérdidas que hay en las cañerías en la calle, y es poner micromedidores. Claro. No hay otra solución. Ingeniero, muchas gracias. Gracias a usted. Ya volvemos.